Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos ustedes? Este es nuestro primer miércoles que tenemos utilizando las redes sociales. Entonces, en esta tarde les damos la bienvenida a unirse con nosotros para que tengamos un tiempo en la palabra de Dios y pues un momento vamos a también a adorarle al Señor. Así es que gracias por unirse con nosotros en este día. Estuvimos en la mañana en el devocional y por supuesto estamos realmente disfrutándolo mucho. Y ahora en la tarde, ahorita, estamos invitando a todos los que puedan conectarse con nosotros, que se conecten. Vamos a tener un momento muy bueno en la palabra de Dios. Tengo algo bien nutritivo espiritualmente para nosotros. Así es que bienvenidos sean todos. Así es que vamos a empezar y vamos a empezar con un momento de adoración. Padre Santo, en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Jesús. Queremos darte la gloria, Señor, a ti. Vamos a adorarle al Señor. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te exaltamos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te exaltamos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí hoy en esta tarde, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te exaltamos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te exaltamos. Gracias, Jesús. Te exaltamos a ti. Sí, Señor. Te exaltamos, te exaltamos. Aleluya. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te exaltamos. 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 Señor Jesús, te exaltamos, te exaltamos.
exaltamos a ti, Señor. Aleluya. Te exaltamos, Jesucristo. Te cantamos, te exaltamos a ti, Dios. Aleluya. Adoramos. Aleluya. Te exaltamos. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos a ti, Jesús. Tú eres el Señor y tú eres el Rey de nuestras vidas. Y venimos a ti hoy, en esta tarde. Venimos a ti, Dios, que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y a ti, Señor, nos rendimos a ti, Jesús. Nos rendimos a ti, Dios. 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 Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Solo las voces. Te adoramos, Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, con nuestra vida. Nos rendimos a ti, Dios. Bendito eres. Bendito seas, Dios, por todos los siglos. Jesucristo. Jesucristo, te exaltamos. Sí, Señor. Te exaltamos. Sí, Señor, te exaltamos a ti. Gloria a Dios. Te exaltamos a ti, Dios. Te exaltamos a ti, Dios. Gloria a Dios. Te exaltamos a ti, Gloria a Dios. Dios, Señor. Te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Bendito eres, bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Por siempre y para siempre, Dios. Tú eres digno, Señor. Señor, de que te honremos, de que te alabemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, queremos pedirte por todas aquellas personas que están enfermas hoy en este día, Señor, y que están por ahí en sus camas, están en hospitales, en cualquier lugar, Dios. Oramos que tú los toques, oramos que los sanes, oramos que traigas alivio a sus situaciones de salud, Padre. Señor, oramos también por todos aquellos que están trabajando en los hospitales, en las clínicas y en todos los lugares, Señor, donde se están atendiendo personas con este problema Señor, de lo del virus. Dios mío, te pedimos por todos ellos que están, Señor, entregando sus vidas, están, Señor, también arriesgando sus vidas también, Dios, atendiendo a personas que están enfermas. Oramos, Señor, también, Padre, en este día, Señor, por todas las familias, por todos nuestros hogares. Señor, oramos que tú nos protejas, oramos que tú nos cubras, Señor, de toda esta
enfermedad que anda, Señor, en el mundo entero. Amén. Señor, oramos que pongas tu mano de poder Amén, sobre amén, nuestras amén. vidas. Padre bendito. Señor, que nuestros hogares estén seguros bajo la cobertura Gloria a Dios. de tu poder, Señor. Sí, En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Padre mío, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Amén. Señor, nada podrá, Señor, hacernos nada, porque tu poder nos cubre y nos protege. Amén, Señor Jesús. Señor, muchas gracias. Oramos también por la palabra que en esta Amén, tarde Señor vamos a Jesucristo. compartir, Señor. Sí, Señor. Y oramos, Señor, que esa palabra nos nutra, que nos alimente. Gloria a Dios. Oramos que Sí, tu Señor. palabra, Señor, nos ayude también Amén, amén. a fortalecernos, Señor. Y, Señor, oramos que quites todo temor y toda angustia, Señor, de los corazones de cualquier persona que, Señor, nos esté viendo en este día, Señor. En el nombre de Sí, Jesús, Señor Jesús. te damos gracias, Dios, porque hasta aquí tú has sido Señor. fiel. Sí, Hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí, Gloria a Señor, Dios. tú has Gloria a sido Dios. bueno con Sí, nosotros. Señor Jesús. Y Padre, te damos gracias. Sí, Señor. Damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesús, que tú, Señor, enviaste, Señor. Y Él vino, Señor, voluntariamente y murió en la cruz del Calvario para que nosotros, Señor, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Y, Señor, yo te pido que si en esta tarde hay alguien, Señor, por ahí que no te ha abierto las puertas de su corazón a ti, Señor, yo te pido, Padre, que ellos puedan, Señor, reconocerte a ti como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Pues una vez más les damos la bienvenida y vamos a tener por lo mínimo unos 25 a 30 minutos en la meditación de la palabra. Vamos a estar masticándola, comiéndola. Así es que vamos entonces a ir en esta tarde vamos a ir al libro de Lucas. Perdón. Vamos a ir. Ok, disculpen. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 35. Ok, muy bien. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, verso 35 al 37. Vamos a estar ahí en esta tarde. Ahora, ¿de qué es lo que quisiera yo compartir con ustedes hoy en esta tarde? Yo quiero compartir con ustedes algo que para mí, yo lo considero algo bien importante, porque son los fundamentos y son los cimientos de una vida de fe, una vida cimentada, una vida establecida en Dios. Entonces, vamos a hablar sobre los hábitos para vivir una vida consagrada a Dios. Los hábitos para vivir una vida consagrada a Dios. Si alguien de ustedes por ahí va a estar tomando estarles mencionando las citas que vamos a estar aquí viendo para que ustedes las apunten por ahí. Así es que vamos a ir entonces a Marcos capítulo 1 en el verso 35. Pero antes de entrar ahí, antes de leer en esa porción de la Biblia, en esa parte de la Biblia, una pregunta que nos debemos hacer todos nosotros es la siguiente: ¿soy una persona consagrada a Dios? O sea, tú y yo hemos entendido y hemos estudiado a lo mejor en alguna otra ocasión en la iglesia qué es una persona consagrada a Dios. Bueno, una persona consagrada a Dios es alguien que se aparta o se ha apartado de una cierta estilo de vida y entonces se aparta para vivir para Dios. Entonces,
Tú y yo andábamos en el mundo antes, en el sistema de este mundo, en los modos de este mundo, en los caminos de este mundo. Practicábamos lo que todo el mundo hace allá afuera en el mundo. Y cuando digo mundo me refiero al sistema de valores que sigue la gente allá afuera en el mundo. Entonces así vivíamos nosotros, vivíamos de esa forma. Pero cuando recibimos a Jesucristo, entonces fuimos apartados, fuimos separados, y fue una separación voluntaria. No fue algo que alguien nos forzó, alguien nos empujó, alguien nos controló para hacer esto. No es una cuestión meramente emocional ni nada así por el estilo. Es algo que uno voluntariamente decide en su corazón. Yo decido separarme de este estilo de vida en el cual yo voy caminando, y decido apartarme para vivir como Dios me pide que yo viva. Entonces, de acuerdo a su palabra. Entonces, la pregunta que ahorita nos hacíamos es, ¿soy una persona consagrada a Dios? ¿Soy una persona consagrada a Dios? Entonces, aquí es importante que entendamos que es una vida consagrada a Dios. Entonces, vamos a definir lo que es una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios, o alguien consagrado a Dios, es alguien que ya no vive para sí mismo. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos como nosotros queremos. Ya no vivimos de acuerdo a los impulsos de nuestra carne, a los impulsos de nuestra naturaleza inclinada al mal, sino que ahora ya vivimos para Dios, vivimos para Dios, vivimos para otro, vivimos para Dios. Por eso Pablo declaró en una ocasión: para mí el vivir es Cristo. Obviamente hay más en ese verso, pero aquí lo que me enfoco es, para mí el vivir es Cristo. O sea, el vivir para Dios era lo que realmente era importante para Él. Y para nosotros también debe ser eso. El vivir para Dios debe ser lo más importante que haya en nuestra vida. Ahora, es alguien, decíamos, que ya no vive para sí mismo. Una vida consagrada a Dios, o alguien consagrado a Dios, es alguien que ya no vive para sí mismo. Así es. ¿Ok? Entonces, es alguien que se ha entregado a Dios completamente. No, vamos a decir, un 30%, no un 20%, pero es totalmente rendido a Dios, totalmente entregado a Dios, totalmente entregado, esa es la palabra, yo creo. Es alguien que se ha entregado a Dios completamente. No significa que no le falle a Dios. O sea, todos nosotros le fallamos a Dios. Aun cuando hayamos hecho una decisión para caminar con Cristo, todavía le vamos a fallar a Dios en alguna forma u otra. Estamos en esta condición de pecado, en esta condición de la carne, que nos va en algún momento a atrapar en alguna situación de pecado, pero tú y yo sabemos que Dios y su gracia son demasiado grandes para nosotros quiera entenderlo. Entonces simplemente Él nos perdona porque nos ama, y ahora la clave aquí es el arrepentimiento. Nosotros, para que podamos otra vez disfrutar de esta relación que iniciamos con Cristo, cuando dijimos no al mundo y dijimos sí a Dios, entonces cuando empezamos esta relación con Dios, entonces nos apartamos para Dios, nos consagramos para Dios, nos apartamos para caminar con Él. Pero entonces, ¿qué significa esto? Significa que entonces no significa que no le falla a Dios, significa simplemente una vida entregada totalmente a Dios. Y eso es lo que realmente estamos haciendo. Entonces,
estamos hablando de los hábitos de una vida consagrada a Dios. Hábitos de una vida consagrada a Dios. Ahora sí vamos a Marcos capítulo 1, verso 35 al 37. Dice la escritura así, dice la Biblia así. Dice, levantándose muy de mañana. ¿Quién? Pues Jesús. Ahí dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, ¿qué es lo que hacía Jesús? Oraba. Entonces dice que se levantaba oscura la mañana y entonces buscaba un lugar apartado, un lugar separado, y entonces él ahí dice que oraba. Y entonces dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y Jesús estaba orando y ellos no lo entendían, o sea, no lo entendían, pero Jesús estaba orando a Dios el Padre, estaba teniendo momentos de intimidad, de oración con Dios. Entonces Jesús era alguien que oraba, tenía una relación, una comunión muy preciosa con Dios el Padre, y es esa comunión realmente que también nosotros hemos sido llamados a tener con Dios, una comunión, una relación con Dios. Entonces estamos hablando de los hábitos de una vida consagrada a Dios. Entonces un hábito, vamos a hablar de probablemente cuatro hábitos importantes de una vida consagrada a Dios. El primer punto, el primer hábito de una vida consagrada a Dios es una vida de oración. Es lo que estábamos viendo ahorita, que Jesús se levantaba oscura la mañana y se iba a orar a un lugar desierto. Entonces, él era un hombre que oraba, y también nosotros necesitamos aprender la importancia de la oración. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos poner nuestros pensamientos bajo sujeción, y entonces necesitamos tener momentos con Dios en el cual hablamos con Dios, le expresamos nuestras preocupaciones, le expresamos lo que nos duele, expresamos aún nuestras frustraciones con otras personas, y entonces una vida de oración es uno de los primeros hábitos que necesitamos ver que son importantes en la vida de una persona consagrada a Dios. Dice en Lucas ahora, Lucas capítulo 4, verso 42, dice, cuando ya era de día, salió, o sea, y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, lo detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Una vida consagrada no es orar de vez en cuando. Una vida consagrada a Dios no es orar o no tengo ganas. Una vida consagrada a Dios es importante que entendamos que necesitamos tener un hábito de oración, un hábito donde hablamos. Entonces, si Jesús lo hacía, entonces nosotros también debemos de verlo eso como un ejemplo para nosotros. Una vida consagrada, como decíamos, no es orar de vez en cuando, sino debe de ser un hábito que establece. Si no tenemos ese hábito, podemos empezar en algún momento de nuestra vida, en algún tiempo de nuestra vida, podemos empezar a formar ese hábito. Empezamos a levantarnos en la mañana antes de cualquier otra cosa, y entonces dejar que nuestra mente, nuestro corazón se conecten con Dios, y que podamos tener nuestro corazón en quietud
y poder hablar con Dios de corazón a corazón y de simplemente permitir que Dios nos hable a nuestra vida. Entonces, ese es el primer hábito. El segundo hábito que necesitamos establecer en nuestra vida para que podamos tener una vida consagrada a Dios, es que necesitamos confiar en Dios. O sea, estamos hablando de que el segundo punto aquí que queremos establecer y aterrizar es necesitamos confiar en Dios. Ese es el segundo punto. Ahora, pero, ¿qué les parece? Déjenme comentarles, antes de llegar a ese verso, bueno, todavía no les doy el verso, pero ahorita se los voy a dar, solamente para terminar la primera parte que es, les estaba yo hablando sobre la oración. Los discípulos vienen a Jesús y le piden, en el Evangelio de Lucas, le piden a Jesús que les enseñe a orar. Dice, enséñanos a orar como Juan les enseña a sus discípulos a orar. Y algo que tenemos que aprender es que no se puede tener una vida consagrada si no se tiene una vida de oración. O sea, tenemos que tener una vida de oración, establecer una vida de oración para que podamos consagrarnos más y más. Nuestra vida se alinee más y más con Dios. Entonces, vivimos en un mundo lleno de problemas. Usted y yo lo sabemos. Encontramos situaciones de conflictos a veces, dificultades, tentaciones de todo tipo, que necesitamos tener una vida de oración para hacerle frente a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la oración nos fortalece, la oración nos hace fuertes, nos hace firmes, nos establece sobre la roca que es Jesucristo. Entonces la oración es algo bien importante. Nos edifica, nos levanta, nos inspira, nos ayuda a tener otra perspectiva de la vida. Ya no andamos angustiados por los problemas o los conflictos o las dificultades que todo el mundo atraviesa, sino que la oración pone totalmente en quietud nuestro corazón con Dios. Entonces la vida de oración nos conecta con Dios y su voluntad. La vida de oración nos conecta con Dios y su voluntad. Entonces, si yo quiero saber la voluntad de Dios para alguna cosa específicamente que yo necesite, entonces yo necesito orar. Dios, enséñame qué necesito hacer aquí. Señor, que muéstrame, dame señales, muéstrame a través de tu Espíritu Santo. Háblame a mi corazón, háblame a mi mente, háblame a mi espíritu. Quizás tú quieres usar a alguien para hablar a mi vida una palabra que yo necesito escuchar acerca de hacer tu voluntad. Entonces la oración es algo bien importante para que podamos nosotros conocer su voluntad. La oración nos conecta con Dios también. La oración nos conecta con Dios. Por eso es importante que cuando nosotros vamos a la reunión, vamos a la iglesia, estamos ahí en la iglesia, pero venimos de nuestros hogares y venimos de diferentes situaciones. Entonces llegamos a la iglesia, pero traemos todo un cúmulo de situaciones en nuestra mente y en nuestras veces no nos permiten escuchar a Dios en nuestra vida. Entonces, por esa razón necesitamos simplemente empezar para que todas esas cosas sean removidas de nuestra mente y de nuestra alma, escuchar a Dios. Y entonces la oración nos conecta con Dios.
Eso es algo bien importante. Entonces vamos a ir al punto número 2, que es donde queríamos arrancar ahorita. Vamos a ver el Salmo 103 y en el verso 19. Salmo 103 en el verso 19. Salmo 103, verso 19. Fíjate lo que dice la Biblia aquí. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Él hizo el ser humano, Él hizo el reino animal. Entonces, Él soberanía, tiene poder para crear cosas. Ahora, si Él tiene toda autoridad, tiene todo poder para hacer cualquier cosa, entonces necesitamos empezar a confiar en Dios. No te abrumes, no te desesperes, no te angusties por las situaciones por las que atraviesas algunas veces, sino que es necesario empezar a confiar en Dios. Decirle, Dios, ayúdame. No sé cómo confiar en ti. Me es más fácil pensar en mis problemas, me es más fácil pensar en qué es lo que va a pasar mañana que en tu cuidado por mí. Entonces necesitamos empezar a confiar más en Dios y a desconfiar más de nosotros. Entonces, aquí en el Salmo 103, verso 19, como estábamos leyendo, dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él es el omnipotente y el omnipresente, el que gobierna sobre todas las cosas. Y entonces solamente que a veces nos pasa como le pasó a los discípulos que estaban en la barca y la barca se empezó a mover y a menear para un lado y para otro. Y ellos tuvieron temor, por supuesto, tenían miedo de que se iban a hundir y se iban a ahogar, se iban a morir. Pero es ahí donde necesitamos nosotros empezar a pedirle a Dios que nos ayude a confiar en Él, especialmente ahorita en estos días. En estos días hay mucha gente preocupada, llena de temor por la situación del virus, por el virus COVID-19. Entonces, estas cosas causan angustia, desesperación, quizás preocupación y esas cosas, pero esas cosas necesitamos entregárselas a Dios, ponérselas a Dios, decirle, Dios, yo te entrego mis temores, te entrego mi angustia, te entrego las cosas que me están afectando o que me puedan afectar a mí, Señor, yo te los entrego a ti. Tú eres soberano, tú eres poderoso, eres capaz de cuidarme, eres capaz de protegerme, no solamente a mí, pero a mi familia, a mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control absoluto de todas las cosas, aunque a veces así no lo parezca. Pero Dios está en control. Ajá. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y nada sucede sin el permiso de Dios tampoco. Entonces, Dios está en control de todas las cosas, aunque no lo parezca. Una pregunta aquí es, ¿estoy confiando en Dios en todo y con todo? Una pregunta que nos podemos hacer nosotros mismos. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos confiando en Él en todo y con todo? Bueno, eso es algo que cada uno de nosotros necesita contestarse a sí mismo. Pero cuando confiamos en Dios, hay algo bien importante que sucede. Se afirma nuestra relación con Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios,
se afirma, se hace más fuerte nuestra relación con Dios. O sea que te vuelves más seguro, te vuelves más estable, te vuelves más determinado, te vuelves invencible en el sentido interno. O sea que no hay nada que te pueda derribar, no hay nada que te pueda echar abajo, porque Dios está contigo. Entonces, cuando confiamos en Dios, se afirma nuestra relación. Nos sentimos más fuertes. ¿Por qué? Porque andamos con Papá Dios, andamos con Jesús, nuestro hermano mayor. Él nos defiende, Él nos protege. Entonces, hay algo bien importante en esto. Entonces, el confiar en Dios es hablar con Dios y también nos da la posibilidad de poderlo escuchar. Y entonces ahí es importante que nosotros obedezcamos a Dios en lo que Él nos dirige a hacer. Entonces, la pregunta que nos hacíamos hace un ratito es, ¿estoy confiando en Dios que Él me cuidará contra esta pandemia que está amenazando la vida de la humanidad? ¿Estoy confiando yo en Dios? ¿Estoy confiándole con todo y en todo? Entonces, si no estamos ahí, necesitamos empezar a pedirle, Señor, ayúdame, porque yo no puedo, pero tú sí puedes fortalecerme y ayudarme. Hay una escritura en Efesios capítulo 6, verso 10, donde dice que fortalezcanse en el Señor, dice la Biblia. Pablo dice ahí, fortalezcanse en el Señor y en el poder. Fortalezcanse en el Señor. Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos. Nuestra fuerza no proviene de nada más. Nuestra fuerza proviene de Dios. Él es el que nos fortalece, nos hace fuertes, nos hace firmes. Entonces, hay que poner nuestra confianza en el Señor. Confía que Él cuidará de tu familia. Confía que nada te va a faltar. Confía que Él te va a sostener en todo momento. Y eso es bien importante. Es necesario confiar en el Señor. Ok, punto número 3. Entonces estamos hablando sobre el tema de hábitos de una vida consagrada a Dios. Ese es el tema que estamos tocando. Hábitos de una persona consagrada a Dios. Ya dijimos que la primera es la oración. Y la segunda dijimos que es a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a soltarle nuestra vida en sus manos. A soltarle la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Vamos a soltársela a Dios en sus manos. El cuidado por nosotros. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. ¿De dónde vamos a obtener el dinero necesario para vivir? ¿Estoy confiando yo en Dios? ¿Estoy confiando que Él me va a proveer, que me va a sostener? Y si no lo estoy, ¿qué necesito hacer? Entonces, es bien importante que veamos estos puntos. Entonces, el orar. Segundo, obedecer al Señor. Confiar en Dios, perdón. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Número 3 es, ahora vamos a ver el punto número 3 es, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Ahora, acuérdense el tema. El tema es hábitos para vivir una vida consagrada a Dios. Acuérdense, ese es el tema que estamos tocando ahorita. Hábitos para vivir una vida consagrada a Dios. Ya dijimos que uno de esos hábitos es la oración. Ya dijimos que otro hábito importante para vivir una vida consagrada a Dios es empezar a confiar más en Dios. Dios, ayúdame a confiar más en ti. Y número 3, ahora necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Okay?
En el Salmo 63, ahí vamos a ir ahorita en este momento. Salmo 63, en el verso 6 al 8, ahí nos dice algo bien hermoso, bien bonito. Dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, o sea, cuando estamos acostados, estamos ya recogidos para irnos a dormir, y estamos ahí acostados en nuestra cama. Dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. O sea, cuando estamos ahí acostados, ya preparándonos para dormir, es importante pensar en la bondad de Dios. Es importante meditar en la misericordia de Dios, en las cosas buenas de Dios. Fíjate hasta dónde Dios te ha permitido vivir. Fíjate lo que Dios ha hecho contigo. Aún a pesar de las dificultades y las pruebas que has vivido y que has tenido, Dios te ha sostenido hasta este momento. Entonces necesitamos meditar en la palabra de Dios. Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. O sea que el salmista aquí está diciendo, cuando estoy acostado, estoy pensando en ti, estoy meditando en ti, estoy masticando, estoy repasando las cosas que tú has hecho en mi vida. Y entonces dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Hay un canto muy bonito. Y a la sombra de tu... ¿Cómo va ese canto ahorita? A la sombra de tus alas Temprano yo te buscaré. de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed de tu gloria y etcétera. Poder. Entonces, meditar la palabra es bien importante. ¿Okay? Entonces, ¿qué es meditar la palabra? Aquí tenemos que darle un significado, una definición a lo que es meditar en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Significa leer la palabra, significa pensar en lo que dice, o sea, obviamente la palabra de Dios, y cómo se aplica a mi vida esa palabra. O sea que meditar significa que esa palabra que tú lees, a lo mejor antes de acostarte, antes de dormirte, tú lees un verso de la Biblia, y entonces al leer ese verso de la Biblia, piensas en lo que dice ese verso de la Biblia, y entonces dejas que resuene en tu corazón, resuene en tu alma, en tus emociones, en tu espíritu, en tu mente, y entonces dejas que Dios, a través de su Espíritu Santo, te muestre lo que eso significa y cómo lo aplicas tú a tu vida, cómo se puede aplicar a nuestra vida eso que acabamos de leer en ese momento. Entonces hay ocasiones cuando tú puedes hacer eso y a lo mejor no tienes gran revelación, pero simplemente te esperas al día siguiente. Acuérdate que estamos formando un hábito, no solamente el hábito de orar, el hábito de confiar en Dios, pero también en el hábito de meditar en su palabra. Entonces, cuando formamos este hábito, empezamos a tener ya, vamos a decir, una idea de cómo hacer o cómo hacerle para escuchar el corazón de Dios, que nos habla a nuestra vida, que nos muestra sus caminos. Entonces, es bien importante esto. Entonces, significa, entonces dijimos que meditar en la palabra significa leer la palabra, masticar la palabra o pensar en la palabra, lo que dice y cómo se aplica a mi vida esa palabra. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que significa realmente meditar en la palabra. Por supuesto, puede haber otras más definiciones, pero esta es la más acercada y más práctica y más fácil de entender. Entonces, cuando meditamos en su palabra, todas las preocupaciones, los temores, las angustias, el estrés, etcétera, se desvanecen porque su palabra nos calma el alma ansiosa. Y a veces que andamos así, andamos preocupados. Cuando yo estuve enfermo por cerca de 3 años, me puse bien delgado, perdí como, no sé, 20 libras o quizás más. Y entonces yo parecía un esqueleto y todo pálido y todo blanco. Y francamente pensaba que ya me iba a ir con Dios, pero Dios tenía otros planes. Entonces, es bien importante que entonces nosotros aprendamos o entendamos la importancia de meditar en su palabra, porque cuando meditamos en su palabra, todas estas cosas se desvanecen, se van. Ah, Cuando venía el diablo a ponerme toda clase de pensamientos negativos, tristes, me querían llevar a la depresión, que me ponían pensamientos de temor, de angustia, desesperación y todas estas cosas. Pero al meditar en la palabra de Dios tiene el poder para que estas cosas se desvanezcan. Estas cosas simplemente desaparezcan. Y entonces, eso, por esa razón es tan importante que meditemos en la palabra. Es importante. Entonces, búscate un lugar en tu casa, un rincón donde puedas tú simplemente sentarte y pasar un tiempo con Dios. No sé cuánto tiempo puedas tú pasar en oración y en meditación de la palabra, pero aun si tienes solamente 15 minutos que puedas dedicar a leer la palabra y aplicarla a tu vida y meditar en esta palabra que estás leyendo, esa palabra te va a ti precisamente a ayudar para que tú superes cualquier situación que estás enfrentando en la vida. Muchas veces estamos preocupados por un sinfín de cosas, pero entonces aquí es donde vemos de que meditemos en la palabra. Cuando meditamos en su palabra, todas las preocupaciones, temores, angustias, el estrés, se desvanecen porque su palabra nos calma el alma ansiosa. Hay que meditar en su palabra siempre. Vamos a ir a otro punto más. Entonces, acuérdense, el tema que estamos hablando ahorita es acerca de cómo vivir una vida consagrada a Dios. Ese es el tema que estamos ahorita tocando. Cómo vivir una vida consagrada a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Ya dijimos que es vivir una vida consagrada a Dios. Significa una vida apartada, separada, dedicada para caminar como Dios nos pide que caminemos aquí en este mundo, obedeciéndole a Él. Entonces, ya dijimos que la oración es bien importante, el confiar en Dios también es bien importante, el meditar en la palabra también es un hábito bien importante que debemos de practicar para vivir una vida consagrada para Dios. Entonces, vamos a ver el número 4. Y aquí vamos a estar terminando con el punto número 4. Entonces, el punto número 4, para vivir una vida consagrada a Dios, este es otro hábito, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 27, verso 10. Muy bien, muy bien. En Deuteronomio 27:10. Entonces aquí en esta parte
el punto número 4 es un hábito que nosotros necesitamos desarrollar también en nuestra vida. El hábito de obedecer a Dios. Muchas veces Dios te puede hablar, pero a lo mejor quizás te hable, pero también puede ser que no le hagas caso, que no le obedezcas. Entonces yo personalmente te puedo decir que ha habido ocasiones en mi vida cuando Dios quizás me habló y entonces lo escuché a lo mejor en el interior de mi corazón, pero a lo mejor no le obedecí en lo que Él me pidió que hiciera. Entonces, obviamente, uno se pierde de la bendición que Dios tiene para nosotros cuando nosotros no le obedecemos. Entonces, es bien importante que practiquemos el hábito de obedecer a Dios, a obedecer su palabra. Vamos a ver Deuteronomio 27:10, dice, oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Había una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. ¿Cuál era esa promesa? Que Dios lo iba a exaltar, lo iba a poner por alto, por sobre sus enemigos, si ellos le obedecían a Dios. Y te puedo decir una cosa, que la caída y el error más grande que pueda tener el ser humano es el desobedecerle a Dios. Muchas veces cosechamos realmente lo que sembramos. Si sembramos desobediencia, pues vamos a cosechar cosas no muy agradables en nuestra vida. Entonces, la obediencia a Dios es otro hábito que necesitamos desarrollar en nuestra vida para que podamos entonces vivir una vida consagrada a Dios. Cuando obedecemos a Dios, Él nos exaltará. Él nos exaltará. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Él te pondrá por encima de tus enemigos. Que Él te pondrá por encima de tus circunstancias. Dios le dijo al pueblo de Israel, si tú obedeces, yo te voy a poner por encima de tus enemigos. Y no sé cuáles los enemigos, y no me refiero tanto a personas, pero me refiero a situaciones, circunstancias, problemas a los cuales nosotros estamos con esas cosas. Entonces, cuando obedecemos a Dios, Él nos exaltará por encima de nuestros enemigos, por encima de nuestras circunstancias. La mayoría de la gente vive alejado de Dios. Una gran mayoría vive alejado de Dios. O sea, Dios está por ahí en algún lugar, pero pues nosotros podemos estar alejados de Dios. Entonces, la mayoría de la gente vive alejado de Dios, independientes de Dios y sin tomarlo a Él en cuenta. Ese es algo que mucha gente no se da cuenta, o si se da cuenta, pero están viviendo vidas independientes de Dios. A Dios no lo toman en cuenta y muchas veces queremos que Dios nos responda o nos atienda cuando nosotros estamos teniendo algún problema. Y bueno, Dios nos ama y Dios desea ayudar, pero hay algo bien importante. Si nosotros le obedecemos a Dios, entonces Él va a hacer mucho más de lo que nosotros esperamos o pensamos. Entonces, ese es el punto número 4. Entonces, la manera más sabia de vivir la vida es obedeciendo a Dios. ¿Tú quieres vivir de una manera sabia tu vida?
camina obedeciéndole a Dios. Eso es bien importante. Ahora, finalmente, ese es el punto número 5, y aquí vamos a terminar la reflexión o la palabra que estamos tocando hoy en este día. ¿Cuál es el tema que estamos tocando? Es cómo vivir una vida consagrada a Dios. Cómo vivir una vida consagrada a Dios. Y estamos hablando de que hay ciertos hábitos que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida para que podamos realmente caminar como gente consagrada a Dios. Ya dijimos que una persona consagrada a Dios es alguien que se ha apartado, que se ha separado para caminar exclusivamente con Dios, en este caso. Entonces, el punto número 5, bueno, dijimos que hay 5 hábitos que hoy en esta tarde estamos tocando. Uno es, para vivir una vida consagrada a Dios, es la oración. La otra dijimos que es, necesitamos confiar en Dios. Número 3, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Número 4, necesitamos obedecer a Dios. Ajá. Y número 5, y es el punto número 5, Efesios 5:18. Pueden ustedes buscarlo ahí en su casita donde estén, con sus Biblias o su celular, donde usted tenga la escritura a la mano. Entonces, necesitamos depender del Espíritu Santo. Ese es el siguiente punto que queremos tocar. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es importantísimo que nosotros ya no nos conduzcamos por nuestra propia raciocinio, por nuestro propio raciocinio, o sea, por nuestra propia idea o pensamiento, sino que le pidamos a Dios que Él nos guíe, que Él nos dirija. Cada mañana debemos decirle: Dios, guía mis pasos en este día. Señor, yo voy a atender este asunto, voy a hacer esta otra cosa, pero Señor, yo pido tu guianza, pido tu consejo, pido tu dirección para mi vida. Por favor, ayúdame, muéstrame lo que yo debo de hacer hoy en este día. Y entonces necesitamos mucho la guianza del Espíritu Santo. Perdón. Entonces necesitamos nosotros la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice: no te embriagues con vino, dice, en el cual hay disolución. Dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Aquí esta palabra, sean llenos del Espíritu Santo, es una frase, una palabra que originalmente significa estar siendo llenos. Es una, gramaticalmente hablando, es como un gerundio. Gerundio es una acción que está sucediendo en ese momento. Entonces, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que decirle: Dios, deja que tu Espíritu Santo me llene. Yo necesito la llenura de tu Espíritu Santo. Necesito andar rebosando con la vida de Dios en mi vida. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a irradiar la luz de Jesucristo en nuestra vida. La gente va a empezar a notar vida. ¿Y cuál es esa diferencia? La diferencia es sencillamente que tú has sido llena del Espíritu Santo y estás siendo continuamente recibiendo la llenura del Espíritu Santo. O sea, tú te vas a acostar por la noche y te acuestas y le das gracias a Dios en tu oración y le agradeces a Dios que Él te sostuvo, que Él te guió, que Él te fortaleció, y te duermes. Al día siguiente por la mañana
despiertas y ¿qué es lo que haces otra vez? Simple y sencillamente le das gracias a Dios otra vez y luego le pides a Dios, Espíritu Santo, ven, lléname una vez más. Yo necesito de tu llenura, necesito que llenes mi espíritu con tu presencia, porque es la que me produce a mí el gozo y la alegría de ser lo que soy, una hija tuya o un hijo tuyo. Así es que, Señor, lléname. Lucas 24:49, es la última cita que tocamos ahorita para terminar. Dice aquí en Lucas 24:49, estamos hablando que después de que pasó la resurrección, y entonces después de que pasó la resurrección, Jesús les da instrucciones a los discípulos y dice, vayan, ¿verdad? Y prediquen este evangelio a todas las naciones. Y entonces les da instrucciones, pero aquí hay algo bien importante. En Lucas 24:49 dice así la escritura, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿A qué se refería la promesa del Padre? Se refería al Espíritu Santo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. O sea, el Señor los iba a mandar con una comisión de ir a predicar este evangelio, pero ellos necesitaban ser investidos. Investidos quería decir cubiertos por el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, para llevar a cabo una comisión, un trabajo que Jesús les estaba encomendando de predicar el evangelio. Entonces, aquí en esta parte dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Señor, lléname de tu poder, lléname de tu presencia, el Espíritu Santo te habilita, te capacita para hacer cosas que normalmente tú y yo no podemos hacer. Yo sé que, no sé si tú puedes creerme o no, pero yo era una de las personas más tímidas que pudieras haber conocido. Yo no podía hablar con nadie, me daba una vergüenza, una pena, casi no sé cómo decirlo, pero la verdad era algo exagerado. Pero entonces recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él me habilitó, Él me capacitó, Él me llenó con el poder de Él para que yo pudiera llevar a cabo una comisión, como los discípulos se les encomendó una comisión para que fueran a predicar este evangelio. Hizo lo mismo precisamente el Señor conmigo. Entonces, hay algo que es bien importante que nosotros entendamos. Hay mucha gente que no ha entendido la importancia de recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 39, dice que después de que Pedro, dice que mucha gente fueron compungidos de corazón, o sea, fueron conviccionados, se dieron cuenta que necesitaban un Salvador, se dieron cuenta que necesitaban de aquello que Pedro les estaba predicando. Entonces dijeron a ellos, y Pedro, ¿qué fue la respuesta que les dio Pedro? Dijo, arrepiéntanse, y luego dijo, bautícense, obviamente en agua, y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo, recibirán la llenura, recibirán el poder del Espíritu Santo que los va a habilitar para hacer aquellas cosas que tú normalmente no puedes hacer. El predicar, yo no podía predicar.
el enseñar la palabra de Dios. Yo no podía enseñar la palabra de Dios. Pero estas cosas no provienen de mí, son cosas que el Espíritu Santo vino y puso sobre mí para que yo pudiera hacer un trabajo que Dios me ha encomendado. Y eso es el de compartir su palabra, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es bien importante. Así es que es bien importante que entendamos nosotros que el Espíritu Santo nos capacitará para vivir una vida sobrenatural. O sea, una vida sobrenatural. ¿Qué significa? Que tú y yo podemos vivir por encima de las situaciones en las que vive normalmente y típicamente la mayoría de la gente. La gran diferencia es que nosotros tenemos el poder de Dios residiendo en nosotros, morando en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. O sea que somos la morada, somos la casa del Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, todos los días tenemos que estarle pidiendo a Dios, todos los días, Señor, lléname. No es que el Espíritu Santo se va y se aleja de ti cuando tú vas y te duermes. No, el Espíritu Santo sigue todavía estando sobre ti, pero es como todos nosotros tomamos un vaso de agua porque tenemos sed, pero el día de mañana vas a ocupar otro vaso de agua para que también sacies la sed que tengas. Entonces todos los días hay que beber agua, todos los días es necesario también que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos llene también. Así es que esto es la palabra. Entonces, miren, amados hermanos, amigos, familia de Dios, eso es lo que estuvimos hoy compartiendo. Lo que estamos compartiendo ahorita es cómo vivir una vida consagrada a Dios. Ese es el tema que hemos tocado ahora. Cómo vivir una vida consagrada a Dios. Ya dijimos que una forma es, o mejor dicho, un hábito que necesitamos formar para vivir una vida consagrada a Dios es la oración. La otra es que necesitamos confiar en Dios. La otra es que necesitamos meditar en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la otra? La otra es que necesitamos obedecer a Dios. La obediencia es bien importante. Y finalmente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Así es que, pues, espero que hayamos recibido de esta palabra. Y yo te animo para que tú profundices más sobre lo que acabamos ahorita de estudiar, para que tú profundices más y extraigas más de lo que Dios tiene para ti en este tema que estamos tocando. Así es que, amados amigos y hermanos, le damos gracias a Dios porque te has podido conectar con nosotros en esta tarde. Y por supuesto, vamos a cerrar con oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos formar estos hábitos en nuestra vida. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios que nos ama. Eres un buen Padre. Gracias por tu Hijo Jesús que mandaste a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ahora somos nuevas criaturas. Y Dios, en esta tarde, el tema de esta tarde, cómo vivir una vida consagrada para ti y los hábitos que tenemos que desarrollar en nuestra vida, como es el de orar,
como es el de confiar en ti, meditar en tu palabra y la importancia de buscar ser llenos del Espíritu Santo todos los días, tan necesario en nuestras vidas. Señor, damos gracias porque tu palabra nos va a sostener en medio de cualquier situación y problema que nosotros enfrentemos en nuestra vida. Señor, yo oro que en esta tarde, así como estamos aquí reunidos, unidos con otros hermanos en la fe, que están en sus hogares, que están en sus casas, Señor, unidos con nosotros en oración. Oramos por Zacapu. Oramos que tú extiendas, Señor, una cobertura sobre esta ciudad y que nos protejas contra toda enfermedad. Y Señor, oramos en tu nombre, Jesús, que tú, Señor, establezcas, Señor, tu autoridad y tu soberanía sobre esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por nuestras familias, protección. Oramos por nuestros hogares, oramos por protección. Oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, que tú los cubras y los protejas contra toda enfermedad, Señor, que anda en los aires y anda, Señor, ahorita en el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú has sido fiel. Tú nos has sostenido y tú nos has guardado y nos has ayudado. Gracias por lo que haces por nosotros todos los días. Señor, levantamos nuestras manos en señal de rendición y de entrega completamente a ti, Señor. Señor, muchísimas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Como decíamos, Señor, en el principio, tú eres nuestro socorro, Señor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Socorro has sido tú, y a la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Por tu diestra me ha sostenido. Por tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor, te damos. Señor, bendecimos a todos nuestros hermanos, bendecimos, Señor, esta ciudad y bendecimos, Señor, a todos aquellos que pudieron conectarse hoy en este día y a los que no pudieron conectarse también, Señor, bendícelos y guárdalos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén, Señor. Pues, queridos amigos y hermanos, queremos decirles que si hay peticiones de oración, pueden mandarnos un texto o un mensaje electrónico. Les doy el correo electrónico, es chachovida57, chachovida57 gmail.com. Ese es el
el correo electrónico en el cual pueden mandarnos, no sé, alguna petición de oración o cualquier otra cosa que quieras comunicarte con nosotros. Por ahí nos puedes mandar un texto, perdón, un correo electrónico o por un texto. El número de teléfono es el 731-501-6320. Lo vamos a estar dando en cada emisión que tengamos por el Face para que lo tengan ustedes por ahí. Entonces, correo electrónico es ChachoVida57, todas minúsculas y pegadas, ChachoVida57 @g de gato mail.com. Y el número de teléfono para un texto es 731-501-6320. Muy bien. Pues que Dios les bendiga mucho y estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos también en nuestro corazón con todos ustedes. Dios les bendiga y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros. Estamos para servirles. Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les Adiós. bendiga. Adiós.